queremos darle la bienvenida a Encarnación Pérez Bret. Buenas tardes. Mm, Muchísimas gracias por estar con nosotros. Podemos comentar que es doctora de bioética, máster oficial en bioética, máster universitaria de profesor de educación secundaria obligatoria y bachillerato, licenciada en antropología social y cultural, formación profesional y enseñanza de idiomas y diplomado en enfermería. Profesora de másters en cuidados paliativos en 2 universidades y de bioética en otras 2. Enfermera de atención domiciliaria en pacientes crónico complejos y cuidados paliativos de la Fundación Vía Norte Laguna en Madrid. Colaboradora con las universidades Rey Juan Carlos y Complutense de Madrid. Ella nos va a compartir hoy su gran experiencia y conocimiento en su ponencia Enfoque de los cuidados paliativos domiciliarios. Bienvenida. Muchísimas gracias. Quiero, pues, por supuesto, agradecer a los organizadores y especialmente al doctor Mario Figueroa por su invitación y les felicito, ¿no?, por haber organizado este foro que me parece que tiene un gran nivel científico y que podemos conversar sobre estos temas tan interesantes. Yo en mi exposición quería ser breve para poder luego debatir y comentar las cuestiones que sean de interés, que me parece que puede ser muy gratificante para todos y enriquecedor, ¿no? Entonces, más que hablar en sí de los cuidados paliativos domiciliarios en general y tal, había pensado traer el ejemplo de un paciente que hemos atendido y que, bueno, por guardar la confidencialidad he puesto algunos datos figurados. No he hecho presentación PowerPoint porque me parece que siempre me entretengo más haciendo explicando el PowerPoint más que así en vivo y en directo. Si tienen alguna duda o algo, pues me pueden parar y me pueden preguntar y yo les voy diciendo, ¿no? Bueno, pues les voy a presentar el caso de Miguel P.J. porque me gusta siempre en los casos clínicos, no es un varón de 65 años como es este, sin más, sino que tiene un nombre, ¿no? Y es una persona individual con sus propias características, su biografía, entonces por eso he querido traer el nombre figurado, pero vamos a poner el nombre de Miguel, ¿no? Bueno, pues tiene 65 años, tiene un cáncer de recto en estadio 4 muy avanzado, con metástasis locorregionales y también en las lumbares, y nos avisan para que vayamos a verle a su domicilio, ¿no? Cuando llegamos, él está encamado en una cama muy baja, su habitación no está articulada y cuando lo comentamos con la esposa nos dice que tiene ella otra cama articulada, pero que él quiere su cama a toda costa y que no quiere usar la otra cama articulada, ¿no? Y que sería muy conveniente, pero que él se ha negado rotundo. Bueno, en esa postura toma alimentos pues con muchísima dificultad porque le ponen unos cojines, le incorporan un poco, pero está con una alimentación muy escasa. Y al paciente le han informado de su diagnóstico y de su pronóstico. Cuando llegamos nos dicen la esposa, sobre todo, que le han dicho que podían ser unas semanas de vida por la situación en la que se encuentra, y nos comenta la esposa que él no quiere saber más, que no pregunta nada, que no quiere hablar del tema. Viven los dos en ese domicilio y tienen 2 hijos casados cada uno y viven con sus propias familias en esa ciudad. Él es empresario, todavía no se ha jubilado y sigue impulsando, ¿no?, esa empresa y sigue queriendo sacarla adelante. Es un paciente católico practicante y cuando vamos a visitarle, esto es un poquito lo que nos
comenta la esposa y nos dice en la entrada, y después pues pasamos, ¿no? En esa visita y en las sucesivas pues fuimos una doctora y yo enfermera, y habitualmente es como realizamos las visitas. Si se precisa que vaya algún compañero psicólogo, fisioterapeuta, el capellán, pues pueden hacerlo, y eso es un tratamiento normalmente extra de nuestras visitas cotidianas. Bueno, cuando vamos a verle a él y le exploramos, pues nos dice que tiene un dolor en la zona anal con episodios recurrentes, con una intensidad fuerte, que suele ser de 8/10, y que le dura aproximadamente unos 30 minutos, y lo califica como insoportable, ¿no? Dice que prefiere morirse a seguir con esos dolores. Otro dolor diferente en la zona lumbar, que mejora algo con las posturas, y en esa la califica con una intensidad de 6/10. También nos dice que no tiene apetito, que suele tomar 2 yogures al día o algo de alguna papilla triturada, pero que casi no coma durante el día, y beber sí que bebe un poco más, eso sí que le apetece, pero con una chupándolo, y también con bastante dificultad por la postura en la cama, ¿no? Le cuesta tragar y dice que le duele la garganta y que le cuesta tragar. Bueno, no duerme prácticamente nada durante las noches por ese dolor que le despierta y que le aterroriza y que le espanta. También nos dice que tiene un estreñimiento de 4 días. Y bueno, pues empezamos a trabajar con él, ¿no? Entonces, si analizamos un poquito y desglosamos los problemas y seguimos las esferas de la persona, ¿no? Y los agrupamos, pues podríamos decir que que tenemos problemas físicos, psicológicos, sociales y espirituales, ¿no? Entonces, en el problema más físico sería el dolor, que era lo que él prefería que le aliviásemos lo primero, ¿vale? El insomnio, la anorexia y el estreñimiento, y luego habría asociado a eso unos problemas funcionales, que serían la inmovilidad y la falta de aseo por todo esta situación en la que está. Problemas psicológicos, falta de comunicación, falta de interés por hablar de su enfermedad, de su vivencia de la enfermedad. Tiene mucha desconfianza a cambiar los tratamientos, ese es el tratamiento que le puso su oncólogo, y que de ninguna manera quiere que se cambie el tratamiento. Aún así, pues le hablamos y al final accede, ¿no?, a empezar los cambios y adaptación de los tratamientos, porque hacía ya tiempo que se lo había puesto el médico oncólogo. Tiene miedo al dolor y al sufrimiento, y desde el punto de vista sociales, la esposa es la cuidadora principal y está cuidándole 24 horas, 7 días, todas las semanas y los meses que llevan de enfermedad. Ella refiere un cansancio de 9/10 y bastante aislamiento, ¿no? Los hijos vienen de vez en cuando, la hija viene prácticamente casi a diario, el hijo tiene más dificultad laboral y viene un poquito menos, pero el cuidado, el peso y todo lo lleva la esposa, ¿no? Respecto a los aspectos espirituales, nos dijo que era católico, pero que no quiere hablar ahora con ningún sacerdote ni quiere hablar de ningún tema parecido, ¿no? O sea, que se le ve en cierta manera como un poco enfadado, o bueno, no nos dice más, pero ahí está. Bueno, entonces, con esta perspectiva, les voy a ir contando un poquito cómo avanzamos y cómo fuimos resolviendo los distintos problemas entre la doctora y yo. Una de las cosas peculiares de cuidados paliativos que me parece que dan el clavo es que trabajamos en equipo, y gracias a Dios la doctora y yo llevamos bastante tiempo trabajando, y muchas veces con una sola mirada ya sabemos lo que quiere decir la compañera, e intentamos pues estar las dos de acuerdo. Todo lo que podemos antes de hacer la visita comentar entre nosotras, pues puntos que tenemos que abordar, problemas que estamos viendo que se están dando. Si vamos a una y damos esa seguridad al paciente y a la familia, esto refuerza muchísimo nuestra atención, ¿no? Bueno, entonces, con respecto a los problemas físicos, desde el primer día, desde que llegamos, pues se abordó el dolor.
Entonces, desde el punto de vista de la medicación, pues la doctora ajustó la medicación opioide, el paciente bastante reticente, pero lo aceptó y añadió, o sea, perdón, modificó esa medicación opioide, aumentó la medicación y añadió pregabalina y en las visitas sucesivas, bueno, no esperamos a la visita sucesiva, en 24 horas les llamamos por teléfono y hacemos el seguimiento telefónico, había bajado a 2,3, ¿no? Ese dolor que tenía tan intenso, a 2,3/10 y estaba muy satisfecho. También para ese dolor lumbar se le añadió tratamiento analgésico no esteroideo y se recomendó si conocía algún fisioterapeuta y dijeron que sí y también estaba un poco reticente, pero comenzó a venir este compañero que ellos conocían, no vino de Laguna, sino que ellos conocían y empezó a tratarle, ¿no? Bueno, ¿cómo fue la evolución así parcial de esto? Porque claro, hemos estado atendiéndole muchísimo tiempo. Bueno, pues empezó a tener lo que el dolor no era tanto por la enfermedad, sino que era por unas contracturas que tenía impresionantes, también por estar tanto tiempo encamado y con el trabajo de este compañero y con la analgesia consiguió el paciente levantarse, ya no solamente era sentarse, sino era caminar. Tenía un pasillo muy largo en su casa y consiguió ir él solo caminando. En principio iba con un andador, después con un bastón, después solo con una persona y llegaba a estar 4 horas sentado en el salón de su casa y de esta manera pues pudo recibir a personas, pudo ver partidos de tenis que le encantaban y le apasionaban, o sea, pudo hacer bastantes cosas. Todo esto pues ganó y facilitó la confianza del paciente y ya abría un poquito más lo que pensaba de su enfermedad, tal, ¿no? Y más adhesión al tratamiento, aunque era muy reticente a seguir cambiando medicación que la doctora también consideraba que había que ajustar, ¿no? El otro problema grave era el insomnio, entonces al controlarse el dolor, pues ya podía dormir más o menos unas 6 horas seguidas y a veces se despertaba y volvía a dormirse, con lo cual pues eso se consiguió mejorar en muy poco tiempo, en esa primera semana de atención. La anorexia en esa primera visita también se valoró y se vio que tenía una infección en la boca impresionante por cándida, o sea, es que era la boca totalmente blanca y se trató, esa costó un poquito porque tenía una infección muy grande, pero después de resolverse empezó a comer más y más, se estabilizó la enfermedad porque no era, o sea, el pronóstico que le habían dado era por su propio deterioro funcional y no era tanto por la enfermedad, sino por no comer, por estar postrado en cama, por estar ahí con intensísimo dolor que le impedía hacer cualquier cosa. Entonces empezó a comer y en unos meses ganó 8 kilos de peso, con lo cual también tenía más fuerza para caminar, para hacer más actividades, para seguir trabajando en su empresa. Bueno, ganada esa confianza, le aconsejamos que volviese a pensar lo de la cama y aceptó cambiarse a la cama articulada. También vio los beneficios de esa cama, ¿no? Le recomendamos también que si podía comprar una silla geriátrica y podía estar sentado para asearse y eso le produjo muchísimo bienestar, ¿no? El estar sentado en una silla geriátrica y poderse duchar, dijo que había notado muchísimo bienestar en esas condiciones, ¿no? Con respecto al estreñimiento, se le añadieron laxantes porque antes también tenía un dolor intenso
en la zona anal y justo la deposición le aumentaba muchísimo ese dolor y era para él un tormento, ¿no? Entonces, al disminuir ese dolor anal y al aumentar los laxantes, pues todo esto le facilitó hacer deposición diaria y encontrarse mejor, tener más apetito, o sea, era todo bastante relacionado, ¿no? Con respecto a los problemas psicológicos, la falta de información, Miguel era una persona muy reservada, por su también trabajo emprendedor, pues él organizaba todas las cosas, ¿no? Entonces, el que se le preguntase sobre si quería hablar de ese tema como muy personal le costaba mucho, ¿no? Pero nosotras semana tras semana, de una manera u otra, le decíamos, pues, ¿ha cambiado algo? ¿Quieres comentar algo? Le llegamos a preguntar si tenía miedo, si había algo que le preocupase, si quería conversar sobre algún tema. De distintas maneras le invitábamos a que pudiera expresar lo que quisiera, cuando quisiera y como quisiera, ¿no? Pero fue como muy tácito diciendo no, me encuentro bien, estoy bien, no necesito hablar de nada. Eran todo bastante respuestas evasivas de su situación, ¿no? Esto duró como unos 5 meses, estuvimos atendiéndole 5 meses por su mejoría y al quinto mes empezó ya a caer en barrena porque la enfermedad seguía avanzando. Pues dada esa mejoría, pues pidió una visita al oncólogo, se le hizo esa visita y se vio que la enfermedad había avanzado muchísimo porque no tenía ningún tratamiento oncológico y, y que no era, seguía siendo sin ser beneficio, no era para el beneficioso recibir ningún tratamiento oncológico y se vio que la enfermedad, los marcadores seguían altísimos, todo, y que seguíamos con tratamiento paliativo, ¿no? Entonces, esto, el poder visitar al oncólogo, el que le volviera a reformular su situación y tal, le dio muchísima tranquilidad, porque aunque en su momento se le había dicho que era una enfermedad final y que no tenía, pero él no lo había aceptado ni lo había reconocido en su cabeza y pensaba que podría haber posibilidades de curarse. Y por eso también pues quería comer, por eso quería estar lo más activo, por eso, ¿no? Entonces, al cerciorarse de su situación, pues lo aceptó con mucha paz y ya hablaba pues un poquito más, tampoco muchísimo, pero hablaba un poquito más de su enfermedad y por lo menos pues pudimos explorar, ¿no? Que no tenía ese pánico, ¿no? Que tenía al principio cuando nos acercamos a verle. Cuando ya avanzó esa enfermedad y volvió a ir pues mal, ¿no? Su evolución y la enfermedad estaba avanzando, ahí sí que nos volvió a preguntar, pero voy a tener el dolor del principio, ¿cómo va a ser el final? ¿No? Y entonces pues le tranquilizamos en que teníamos los medios para poder controlar los síntomas y que los primeros que queríamos que estuviese relajado, sereno, éramos nosotras, ¿no? Entonces que íbamos a ayudarle con todo y que en caso de que no lo pudiéramos conseguir con los medios que teníamos, que existía la sedación, ¿no? Que si llegase ese caso, que si él admitiría y nos dijo que sí, ¿no? Con lo cual, este es un tema que en cuidados paliativos también tratamos mucho, que es la planificación, que ahora se llama de toma compartida, ¿no? De las decisiones, que es compartida, no es tanto anticipada, ¿no? Sino de toma compartida, en la que vemos los muy probables problemas que van a ocurrir y posibles soluciones y lo hablamos con los pacientes, ¿no? Esto lo diferencia bastante de las voluntades anticipadas, en la que no sabemos lo que nos puede pasar ni lo que nos puede ocurrir, son casos hipotéticos de un futuro lejano o cercano, pero que no sabemos, y en esta planificación compartida de las decisiones sabemos que es muy probable que ocurra esto por la evidencia, ¿no? De enfermedad y su situación. Bueno, luego tendríamos el ámbito social, ¿no? Entonces, en muchísimos casos, si la visita duraba una hora, hora y media,
pues podíamos estar 1 hora con la esposa conversando y media hora con el paciente, porque era ella quien muchas veces requería más atención. Se encontraba sola, estaba agotadísima, no sabía pues acertar a veces por justo esa autonomía del paciente y ese rechazo muchas veces a la ayuda, ¿no? Estuvimos un día y otro, una visita y otra, recomendándole que por qué no contrataba, que podía hacerlo a un cuidador y que de tal manera que ella pudiera descansar, porque por las noches no descansaba, por el día tampoco, nunca se quería echar la siesta, no quería prácticamente salir a la calle, solo hacer una pequeña compra y tal. Y después de unas semanas, pues aceptó que se contratara un cuidador y fue un gran acierto por su parte porque le contrató por las noches, aunque el paciente estaba durmiendo mejor, pero bueno, si necesitaba ir al baño tal, pues le asistía al cuidador y por las mañanas le dejaba aseado antes de irse, con lo cual ella ya, pues ya estaba para darle el desayuno y estar con él durante el día, ¿no? Pero ya no era, por lo menos ella decía que era la primera vez que había conseguido dormir esos 6 horas, 8 horas desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? Y eso por lo menos le ayudó a llevar mejor la enfermedad. También estuvimos viendo con sus hijos cómo se iba afrontando la enfermedad, ¿no? Y de cara a la fase final, en ese último mes, ahí valoramos también la competencia de la esposa y de los hijos para atenderla en el domicilio, ¿no? Una de las condiciones para que un paciente esté en el domicilio es que tenga un soporte familiar adecuado, ¿no? En un momento lo conversamos la doctora y yo y no les vimos preparados para poder atenderle, pues eso, 24 horas, contando también con el cuidador, que el cuidador también le conocimos y era muy, muy competente, pero a la hora de aplicar una sedación, la medicación subcutánea, les vimos como un poco temerosos, les vimos que dudaban a la hora de valorar los síntomas y dudamos nosotras de si eran capaces y les fuimos a recomendar el ingreso hospitalario en la fase final para el mejor control de los síntomas, ¿no? Pero tras hablarlo con la esposa y con los hijos, ¿no? Nos dijeron que se veían capaces, que lo querían hacer, que sabían que iba a ser más duro que ir a un hospital donde los profesionales controlan todo y yo solamente hago de compañía, les iba a suponer mucho más esfuerzo, pero que el paciente quería estar en casa y que por él iban a hacer ese esfuerzo y lo iban a hacer, ¿no? Entonces, así fue. Y luego el aspecto espiritual, bueno, pues después de muchas semanas, de muchas visitas, de hablar de distintos temas, de contarnos un poquito su biografía, lo que había vivido, también nos dijo que tenía muchas personas conocidas sacerdotes, pero uno especialmente que era amigo suyo y cuando ya pudo levantarse, ir al salón y empezar a recibir visitas, uno de los que le venía a ver también era este amigo suyo sacerdote, ¿no? Y en el último momento, cuando ya estuvo, pues eso, más avanzada la enfermedad, pues pudo recibir la unción de enfermos de él y pudo ayudarle, ¿no? Bueno, yo no me quería alargarme más porque me parece que pueden ser más interesantes las preguntas. Simplemente a modo de resumen, ¿no? Que tenemos que trabajar en equipo, los profesionales, tenemos que estar de acuerdo los dos ha llegado el momento de la sedación para proponérselo al paciente, si conviene, pues vamos a insistir en el día de hoy a que la esposa salga a la calle y vamos a poner toda la que llamamos nosotros aquí la carne en el asador, vamos a intentar por todos los medios que esta familia salga, tal, entonces que estemos el equipo, las dos personas en este caso, de acuerdo en los objetivos que vamos a conseguir en cada visita. Tenemos que cuidar muchísimo al cuidador principal porque son nuestros brazos largos. Si el cuidador principal claudica, no puede cuidar, pues no va a ser posible el cuidado. Y luego, pues he traído este caso porque es un paciente que atendimos muchas semanas en el que se
por su situación clínica tuvo una estabilidad y se alargó, ¿no? Su situación y pudimos trabajar con él muchísimos aspectos, ¿no? Me parece que ha podido ser ilustrativo de lo que quería comentar. Y por mi parte ya nada más. Muchísimas gracias.